Muchas gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús, por tanto amor, por tu compasión. Gracias te damos en este momento por permitirnos avanzar, por tener fe, por creerte tu palabra, por tener la salud suficiente para seguir luchando. Gracias, Señor. Agradecido estamos contigo, Jesús de Nazaret. Mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con la misma finalidad, y es el que juntos aprendamos de las Sagradas Escrituras y avancemos para un encuentro futuro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Levítico capítulo 3, y cabe de decir de que Dios le da este libro a Moisés porque ya se le dio las instrucciones para hacer el tabernáculo o el lugar de reunión donde se iban a hacer todas las ceremonias, los ritos y el culto a Dios, la entrega y la búsqueda de su presencia. Por lo tanto, este libro inicia con la práctica. En el capítulo 1, el sacrificio del holocausto. El capítulo 2, el sacrificio de los vegetales o de los cereales. Ahora en este capítulo viene el sacrificio de las ofrendas de paz. Vamos a ver en qué consiste esto. Dice así: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Bueno, hablemos un poco al respecto y vemos aquí que en el primer capítulo se hizo también sacrificios de ganado, pero macho solamente, ganado vacuno macho. En este se permite la especie hembra, y dice que sin defecto, es decir, que no tengan heridas, que no tengan enfermedades, que no estén cojeando, nada de eso. Tienen que estar en un perfecto estado, porque esto tipifica que para Dios es lo mejor y lo que se va a sacrificar para Él, porque esto es con el ánimo de traer redención, saldar las deudas del pueblo para con Dios. ¿Y cuáles deudas? Las deudas de la desobediencia, de la maldad. Entonces, vamos al verso 2 y dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Bueno, hablo un poco al respecto, por favor. Y cuando colocan la mano sobre la cabeza, esto simboliza que están transfiriendo el pecado. El pecado no es, recordemos de que el pecado no es ignorado por Dios. Y por lo tanto, todo pecado es una ofensa a Dios. Y por lo tanto, como tenemos un Dios que es justo, entonces, dicho pecado, alguien debe saldar esa ofensa a Dios, y para lo cual Dios destinó estos animales. En estos tiempos, pues el Jesús de Nazaret, hace 2000 años, es constituido el Cordero Pascual, y Él muere por todos nosotros. Él muere en vez de nosotros, ¿ya? Lo que debíamos morir éramos nosotros por tanta desobediencia, pero Él ocupa ese lugar con el ánimo de salvarnos y entablar una buena relación con Dios. Vamos a avanzar, por favor, porque todo esto es sombra y tipo de la venida de Cristo. Y ya Cristo vino y todos lo sabemos. Verso 3. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares. Ijares es la parte del tronco, la parte media del animal. Y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová.
Mas si de ovejas fuere su ofrenda, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Las mismas condiciones. Verso 7. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Cuál altar es ese? El altar de bronce, ya sabemos. Verso 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por su ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, entonces ya hemos hablado de vacunos, de vacas, hemos hablado de ovejas y corderos, y ahora vamos a hablar de cabras, de caprinos. Dice aquí, si fuere cabra, su ofrenda le ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habites, que ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Repito lo último, ninguna grosura, ninguna carne, sangre comeréis. Bueno, entonces aquí vemos de que, fin del capítulo, aquí vemos que lo que hacían los israelitas para acercarse a Dios y tener comunión con Él. Y vemos un rey en la palabra de Dios, el rey Ezequías, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29 hasta el capítulo 31, que hizo muchos sacrificios masivos de novillos con el objetivo de restaurar el culto y sacar la idolatría del pueblo de Israel y estar en paz con Dios. La Biblia nos enseña de que sacrificó 10,000 ovejas, capítulo 30 de Segunda de Crónica, 1,000 novillos, dice aquí la escritura. Y todo esto, 2,000 novillos, en el capítulo 29 menciona todo esto con el ánimo de estar en comunión con Dios y tener paz. Entonces, todas estas cosas hacía el pueblo de Israel para consagrarse, para mantenerse aislado de la idolatría, para tener una comunión y cumplir la demanda de Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque todas estas cosas nos enseñan de que Dios demanda obediencia, de que Dios demanda que sustituto, que es en nuestro caso Jesús. ¿Sí? Si no sacrifican estos animales, pues la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces le tocaría al ser humano vivir ese sacrificio. Por eso es de importante cuando nosotros clamamos a Dios y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, apartarnos de lo malo. Apartarnos de lo malo, porque esos sacrificios que veíamos en el antiguo pacto y nos indicaban que si no morían estos animales, iba a morir el pueblo. Y hoy en día pues es lo mismo. La Biblia nos enseña que Jesús viene, pero no viene como mártir, viene como juez. Entonces el que no le ha aceptado en su corazón esos sacrificios, esas personas van a ser las víctimas. Así como lo escucho, se puede escuchar raro, pero la Biblia nos enseña: de tal manera amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que si no cree se pierde. ¿Se da cuenta? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si rechaza al Mesías, entonces no tendrá vida eterna y por lo tanto se perderá. Y vendrá ese sacrificio doloroso que enseña la Biblia por diferentes lugares de la palabra. Ese sacrificio doloroso. Entonces nos conviene seguir a Cristo, nos conviene tener al Señor, nos conviene estar reconciliados con Él, nos conviene caminar en sus pisadas, porque de Él proviene la vida eterna. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hay otro camino, dice la Escritura. No hay otro nombre, no hay otro medio en el cual los hombres podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así dice Jesús de Nazaret. Gracias Jesús de Nazaret. Gracias Jesús de Nazaret. Gracias por ser el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Gracias por ser nuestro sustituto, por ser nuestro abogado, el que murió por mí y el que murió también por ti. Gracias por haber hecho eso, para que yo no llevara juicio, para que yo no llevara condena, sino para que fuese redimido y llevado a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendigo esta familia, bendigo a estas personas, las declaro que van avanzando, que son inteligentes y se agarran de las manos del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Amén.